Muy bien. Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Hace un momento les platicaba que ahora vamos a trabajar ya con la unidad 6, que es la última unidad de esta clase. La 6, o sea, ya se nos está acabando el semestre. Y es una clase que realmente ha sido esperada y ha sido anunciada durante todo el semestre. Estuvimos trabajando temáticas sobre cada distinto tipo de materiales y cada vez que hablábamos de ellos, hablábamos nosotros de que es muy importante poder seleccionarlos, poder ya sea que tú selecciones parte de la materia prima para generar un nuevo material o que tú seas el proveedor de esa materia prima, de ese material. Entonces hay que conocer cómo seleccionar y una de las situaciones que platicábamos sobre esto en el cuestión de los aceros, por ejemplo, nosotros platicamos que hay un código, hay una codificación de acuerdo a normas que existen, ¿verdad? Y las normas han sido creadas por los grupos técnicos en distintos lugares a nivel mundial. Entonces, eso nos permite de que las codificaciones pues nos digan propiedades de los propios materiales. Entonces, la idea es que ese es como que el método más tradicional, el que ves las propiedades, que puedes hacer cálculos sobre esas propiedades, sobre la tensión, el esfuerzo, flexibilidad, maleabilidad, etcétera, ¿no? Que puedes hacer las pruebas técnicas de laboratorio y seleccionarlo. Sin embargo, pues ojalá que todas las empresas tuvieran el personal calificado y todo el mundo pudiera hacer los experimentos y todo, pero la realidad es que si no te dedicas a ese rubro en específico y tú lo que quieres es comprar el material ya con esas especificaciones, pues hay más métodos para seleccionarlo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a estudiar el día de hoy es precisamente la selección de materiales y nos vamos a pasar a ver también las normas y criterios para selección de polímeros. Así como existían, como ya decía, para los metales, también hay para cerámicos, para polímeros, para materiales compuestos, no necesariamente porque en realidad ahí tendrías que ver el combinado, ¿no? Pero ahí tendrías que pedirle a tu proveedor que te dé, pues, el listado, la relación de todo esto, que también vamos a ver, hay otro método también relativamente sencillo para seleccionar materiales. Obviamente se necesita o se requiere el conocimiento, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Yo les abro una pregunta que necesito que abran sus micrófonos. ¿Qué creen ustedes que necesitamos para seleccionar materiales? Parte de lo que ya les decía aquí, no, pues unas cosas son las propiedades, pero ¿qué más sería importante conocer cuando nosotros queremos seleccionar materiales en nuestra empresa? Queremos seleccionar, comprar materiales, adquirirlos. ¿En qué deberíamos de pensar? Les aseguro que lo que digan va a ser correcto, debe ser parte de algo de lo que nos tenemos que fijar. ¿En qué se fijarían ustedes para seleccionar un material? El que sea, el tipo de material que sea, ya sea un plástico, ya sea un metal, ya sea lo que sea. La calidad, profe. Dale, bueno, la calidad del producto, que la calidad nos habla de muchas cosas más, ¿no? Porque la calidad, miren, ahí les va, ¿no? La definición así como que sencilla del libro, pero ya los libros como que la extienden un poquito más, ¿no? De qué significa calidad, pues es que como cumplir las necesidades del cliente. Y aquí lo voy a poner entre paréntesis, digamos que las especificaciones que quiere el cliente, no especificaciones que quiere el cliente. Esa es la calidad. Ahora, nosotros en la carrera de ustedes, Ingeniería Industrial en Productividad de Calidad, vamos más allá, porque no solamente decimos es cumplir, sino es cumplir y de preferencia exceder las expectativas del cliente. Oh, ok, sí, perfecto, hay que fijarnos en la calidad. ¿Y qué nos va a decir esa calidad? Bueno, pues todas las propiedades que tenga, ¿verdad? ¿Qué más? ¿En qué más se fijarían para comprar, para adquirir un material? Muy bien, Álvaro. ¿Alguien más? No, no comemos gente, ni se puede, hombre, de pantalla a pantalla. Lo útil que puede ser.
Utilidad, muy bien, o sea, ¿para qué lo quiero? ¿Sí? Exactamente, es una parte también esencial. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Sí? Y esto incluye no solamente qué voy a hacer con él, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sino también me incluye la vida útil. Voy a aprovechar la palabra, ¿no? La vida útil del material. Porque ustedes saben, bueno, con el tiempo, según el uso que se le dé, el rozamiento va desgastando, o si está expuesto al medio ambiente, pues también existe la corrosión, que también pues influye en el desgaste. Algo más que se les venga a la mente. ¿En qué se fijarían para seleccionar, para adquirir un material? En los costos. Ándale, costos, claro, ¿verdad? Porque a lo mejor, y ahorita lo van a ver, ¿sí? En el método gráfico, puede ser que varios materiales me den propiedades similares, o sea, que yo pueda, si me fijo en distintos materiales, puedo seleccionar una calidad similar para la misma utilidad, pero me va a variar los costos, porque la cantidad que yo tenga de cada elemento, por decir, si es una aleación o si es un material compuesto, la cantidad que tengo de cada elemento ahí, pues me va a variar los costos. Y también cómo qué se haya utilizado para fabricarlo, me va a cambiar los costos. Entonces, realmente la selección de los materiales es una combinación de varias cosas. O sea, a lo que voy es, muchachos, que no puedo seleccionar materiales en dependencia única a los costos. No puedo seleccionar materiales en dependencia única a la calidad. Eso quisiera, ¿sí? Quisiera que fuera determinante nada más la calidad del producto y yo escoger el de mejor calidad, pero la mejor calidad puede ser no necesariamente la que está acá en el top, top, top. La mejor calidad para lo que yo la necesito puede estar relacionada con esta otra parte, con la utilidad. O sea, puede estar por aquí, pero al final, como es para lo que yo lo necesito, esa me da mi 100% si lo pusiera en numérico, ¿sí? Entonces, es una combinación de diferentes aspectos, la selección de los materiales. Entonces, hay metodologías, les decía, ¿no? Para hacer esto. Vamos a ver entonces de qué se trata la selección de materiales. Hay que tomar en cuenta los siguientes factores en general y a como lo acabamos de ver, ¿sí? Tipo de solicitación, o sea, prácticamente lo que mencionábamos ahorita, la utilidad. ¿Para qué lo quiero? ¿Qué acción va a hacer ese material? ¿Va a estar al exterior? ¿Va a estar al interior? ¿Qué tipo de estructura tiene el material o va a formar el material? ¿En dónde va a estar establecido? ¿Qué dimensiones? O sea, ¿qué tipo de diseño vamos a tener con respecto al uso de ese material? Todo eso. A eso se refiere esta terminología de solicitación. ¿Ok? Condiciones de agresividad del medio ambiente y climáticas, muy importantes. Acuérdense que sobre todo con los materiales metálicos, nosotros ya platicábamos esto, tienen un problema la mayoría, que reaccionan con el medio ambiente, con el oxígeno del medio ambiente o con la humedad. Entonces, por eso es que hacemos aleaciones para mejorarlos, por esa exposición a la que van a estar en el medio ambiente, o bien también hacemos materiales compuestos que nos quitan ese problema, ¿sí? Por eso es que se tiene que considerar muy, muy bien, ahorita la palabra que mencionaban, la utilidad del mismo. La vida en servicio, que es parte de la vida útil, ¿qué tanto me va a durar este material? Porque aún y cuando sea el mejor, ¿no? Para ese momento, con el tiempo hay desgastes, sobre todo si hay fricción entre un material y otro, y hay desgastes, ocurren desgastes. Si requerimos alguna situación estética, van a decir ustedes, ay, sí, los materiales requiero que se vean bonitos, en situación de estética, ¿no? Para entender esa parte. Entonces, realmente sí, o sea,
pudiera ser que yo necesite que tenga brillo, por ejemplo, que sería parte de la estética de un material. ¿Quiénes son los materiales que son brillosos? Los metales. Entonces, yo digo, no, pero es que yo aquí necesito un polímero. Bueno, si el polímero no me va a tener ese brillo, a lo mejor puedo tener una resina polimérica para ponérsela en la superficie que sí tenga el brillo. O sea, en general los polímeros no me van a presentar eso. O bien, puedo hacer un material compuesto con la matriz polimérica o al revés, con una matriz metálica y polímero al interior, entonces ahí voy a tener el brillo. Por ejemplo, ¿no? Nada más por darles un ejemplo de una situación estética. Requerimientos ambientales y energéticos, que a lo mejor yo necesito, pues, que sean materiales semiconductores, pero que además resistan situaciones ambientales como la humedad, y pues ya me metí en problemas porque interfiere con el proceso de transferencia de energía. Entonces, pues a lo mejor le tengo que dar un recubrimiento, etcétera, ¿no? Si va a estar en una obra, ¿qué metodología se va a utilizar para construir esa obra? Porque si necesitamos ver, pues va a ser sometido a más esfuerzos, a otros esfuerzos que no estaban planteados para su vida útil, entonces sí se tiene que considerar. El tiempo que se vaya a utilizar, la temporalidad, si es en la obra de construcción o si es durante, pues, toda la vida útil, ¿no? Si tienes mano de obra calificada para utilizar esos materiales o si tienes que contratar a alguien más. ¿Por qué? Porque te puede agregar costos, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que considerar alrededor de cualquier material. Se va a hacer un balance económico, como bien se mencionaba ahorita, ¿no? Entonces, es una combinación de todos estos factores, el seleccionar un material. O sea, no es nada más de que, es que yo voy a generar, digamos, ¿no? Voy a producir plumas. Entonces, yo para estas plumas necesito, ¿qué les gusta? Polietileno y luego la goma de poliestireno. No, bueno, puede ser polietileno de baja densidad la goma, polietileno la parte dura. Necesito aluminio para esta barrita que va aquí, que es la que pues, se cuelga. Y ya, ¿no? Así, pongo 3, 4 materiales, listo. Y yo nada más pongo eso, pues, corro el riesgo de comprar, del aluminio del más caro, donde pude haber comprado, una aleación sencilla, que no necesitaba mucha resistencia aquí en esta parte, ¿no? Nada más necesito que no se rompa. Y si se rompe a los 200 jalones, está bien, ¿sí? Porque no estaba hecho para que los estuvieran jugando con él, ¿no? O sea, tiene un propósito. Entonces, a donde voy es que no basta con simplemente decir necesito 5 materiales, no. Cada material tengo que decir y tengo que buscar tus propios factores para que mi producto termine de la calidad deseada. Entonces yo tengo que buscar, por supuesto, dentro de estas especificaciones o factores, pues calidad para mi producto, de mi producto. Muy bien. Métodos de selección que existen o que pudiéramos decir, ¿no? Si pudiéramos clasificar como en métodos de selección, podríamos hablar de 3 diferentes. El tradicional, que digamos es como que el método que se ha usado por muchos años, es decir, está basado en la información sobre comportamiento en servicio de los materiales en aplicaciones semejantes. O sea, yo ya sé que funciona para, si quiero ponerlo como una barra, ya sé que ese funciona para eso, y ya nada más selecciono algo que me sirve. A lo mejor hago unos cálculos por aquí por allá, busco lo que me diga el proveedor y ya, pues, o sea, así, lo más común de que, bueno, ya escogí un material, pero como les decía, pues no basta, ¿verdad? Entonces viene el método gráfico, información que existe en artículos de investigación, en los libros, en los manuales de los materiales, donde hay correlación de las propiedades según las condiciones del material. Por ejemplo, ustedes ven, aquí incluimos 2 gráficos, ahorita la siguiente diapositiva tiene otros más,
donde estamos comparando, vean ustedes, la expansión térmica, ¿sí?, con respecto a conductividad térmica. O sea, qué tan buen conductor es. Si va más hacia la derecha, es como eh, muy buen conductor. Y si subimos acá hacia arriba, resulta que se expande más. Entonces, es importante saber esto, por supuesto, porque dependiendo de dónde lo vayas a utilizar el material, si tú no quieres que se esté expandiendo mucho, entonces necesitas buscar algún material que tenga, que esté bajo por acá, ¿no? Entonces también que su conductividad sea baja, la conductividad térmica. Y si se fijan, lo que les decía hace rato, pues es que tenemos distintos tipos de materiales con propiedades similares. Pero aquí nada más estoy comparando en esta gráfica de la izquierda conductividad térmica y expansión térmica. Pero tengo que hacer mediciones o comparar, están los otros gráficos de tensión, de esfuerzo, de flexión, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si yo nada más comparara estas dos situaciones, vean que yo tengo materiales em, compuestos, unos poquitos aquí, tengo materiales cerámicos que andan por aquí y luego anda también materiales poliméricos, ¿sí?, con esa conductividad similar. Entonces, sí tengo una variedad, ¿sí? Si veo acá el módulo de Young, que es el resistencia al esfuerzo, con respecto a la densidad del material, pues ya es otra forma el comportamiento del material. Entonces, quienes resisten más esfuerzos, ¿sí?, a una mayor densidad, pues siguen siendo los metales. Pero si quiero una menor densidad y que resistan esfuerzos, digamos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Por acá tengo los polímeros, materiales poliméricos, que alcanzó a agarrar un pedacito de aquí. Tengo, estos son materiales poliméricos naturales y algunos materiales compuestos. Entonces, vamos a lo mismo, o sea, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál va a ser la utilidad? ¿Cuáles son las características que yo quiero? O sea, las propiedades de los materiales que necesito. ¿Cuál va a ser el costo? Ahorita vamos a ver los gráficos del costo incluso. Entonces, toda esa combinación me va a llevar a seleccionar el material, ¿sí? Insisto, no es uno solo de los factores el que me va a ayudar a decidir o definir qué material seleccionar. Tengo otro método que es el de base de datos, catálogos o softwares. Este es relativamente mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en una base de datos tendrías toda la información del mismo y o mezclado pues en un software, entonces tú ya nada más alimentas información. Ojo, tienes que tener conocimientos de los materiales para poder utilizar ese tipo de software. O sea, no es nomás conocer el manejo del software, sino los materiales, porque vas a cargar la información, le vas a hacer preguntas y te va a arrojar resultados. Pero como decimos, pues relativamente es mucho mejor porque ya tiene cargadas las normas, ya tiene cargadas pues las propiedades en específico y eh, si es, por ejemplo, catálogos, si está incluido dentro del software o de la base de datos un catálogo, incluso tiene los precios, ¿no?, de los materiales. Entonces, hasta eso me facilita. Y van a decir, bueno, pero ¿y si no tengo acceso al software? Ahorita vemos, hay algunas páginas en internet que están disponibles para utilizarlas y es lugares gratis, pues, o sea, claro que dependerá del rubro de la empresa, si necesita muy a profundidad conocimientos de los materiales, pues ellos sí adquieren un software con más capacidades, ¿no? Con más propiedades de esos materiales para asegurar que tienen precisamente esos materiales que quieren con toda la calidad posible. Aquí vean, estas gráficas es para una comparativa de costos, precisamente, ¿no? Con respecto a el esfuerzo, o sea,
Vamos a pensar que este esfuerzo es un esfuerzo de tensión, digamos, y vamos a ver la comparativa con respecto al esfuerzo y el costo del material. Y fíjense cómo acá tenemos, vamos a ver el primer gráfico. Tenemos, si enfocáramos lo que está encerrado aquí, todo esto, estoy tratando de encerrarlo con mi pluma también, un poquito más grueso, hacer la línea para que se note, ¿no? Lo que está. Si vemos ahí, vemos un conjunto grande de materiales con propiedades similares. Por ejemplo, si nos enfocáramos aquí, costos similares, vean, costos similares, pero pues, ¿qué tal el esfuerzo que resisten? Miren, si cruzáramos, por ejemplo, aquí en 100 megapascales, fíjense bien cómo aquí estoy cruzando por varios materiales, ¿sí? Que están generalmente aquí, lo que tengo son materiales metálicos, que son los que resisten un mayor esfuerzo, ¿sí? Si sacrifico un poco esa cantidad de esfuerzo, de resistencia que tengan, entonces ahí me voy a metales solos. Si yo quiero mejorar esa resistencia, me voy con aleaciones. Estas son aleaciones, ¿sí? Que me está marcando aquí. Si quiero todavía más resistencia, fíjense aquí, tengo las aleaciones, que son aleaciones, estas son aleaciones de aceros. Ahí está. Alloy steels son altas aleaciones, ¿sí? Pero si se fijan en los mismos números, más o menos con costos similares, voy a la segunda gráfica, voy a los 100 megapascales. Esta segunda gráfica me da los materiales por aquí. Vamos a encerrar más o menos el mismo espacio que encerré allá. Y tengo los materiales cerámicos. Tengo alta resistencia a la tensión en materiales cerámicos. Aquí tengo esto que está encerrado aquí, son ladrillos, vidrios, tienen alta resistencia, pero acuérdense que son muy frágiles. Entonces, obviamente que dependerá para qué lo voy a usar. Y con la misma cantidad de resistencia a ese esfuerzo y un costo similar ahí intermedio, que no es ni caro ni barato, ¿no? Vean ustedes que también tengo los polímeros. Tengo polímeros naturales, aquí tengo madera de pino, ¿cómo se llama el oak es alce, algo así se traduce. Y por acá tengo otra vez maderas de pino, acá abajo. El papel anda por aquí, su resistencia. Ahí está, era pino. Este ya es polímeros artificiales de alta densidad. Entonces, fíjense, los metales, aquí en este gráfico me permite verlo hacia abajo, ¿no? Ya mezclado los gráficos. Y vemos hacia abajo, podemos ver que tengo más resistencia, sube, se incrementa si son metales. Lo que está encerrado aquí es como que donde encontraba la zona donde predominarían, ¿no? Los metales. Y luego, si veo de aquí abajo, veo la predominación del gráfico anterior, este que tenía a la izquierda, el de los cerámicos, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a lo mismo, o sea, yo no voy a poner un material cerámico en a formar parte de los puntos de resistencia en un puente. Los puntos de resistencia, como necesito más resistencia a la tensión ahí, voy a utilizar un material metálico, pero sí puedo utilizar un material compuesto de cerámico con metálico para hacer el hormigón, que es una parte del puente que voy a hacer un recubrimiento.
para que dure más, pues. No lo voy a hacer con puro metal porque el mismo esfuerzo, la fricción, me lo va a deshacer. Por eso es que luego hay partes que yo voy a utilizar mi material cerámico. Si se fijaron acá en las últimas dos, donde tengo los cerámicos, pues puedo lograr una mayor resistencia, ¿sí? Con los cerámicos. ¿Qué tal? Pero cerámico solo, pues yo creo que me conviene hacer esto, lo de hacer los materiales compuestos. Fíjense, porque aquí está la respuesta. Voy a agarrar el rojito. Vean aquí. Está, pues estos materiales cerámicos, pero tengo aquí entonces la alúmina, que ya de por sí es una mezcla de entrada. Tengo compuestos que son compuestos iónicos, que son mezclados con metal y no metal, y yo voy a aprovechar eso para agregarle, en ese caso, puedo agregarle pues más material metálico y formar materiales compuestos, ¿sí? Y me quito la parte de la fragilidad. Si se acuerdan, puedo agregarle polvos, puedo agregarlo de distintas formas para que se vuelva más fuerte, ¿sí? Todo eso lo vimos en la unidad anterior. Bueno, continúo. Vamos bien. También hablábamos de, hace un momento, que es muy necesario que se dé un seguimiento sobre el perfil ambiental. Y el perfil ambiental no es únicamente lo que se ve afectado el material, sino algo muy, muy importante, cómo el material puede influir sobre el medio ambiente. Si usted sabe de qué está hablando, ¿por qué consumo de energía? Lo que está aquí escrito, y emisión de dióxido de carbono. O lo siguiente, en todo lo que hacemos, terminamos impactando el medio ambiente. Hay un impacto ambiental. Y ese impacto ambiental puede ser positivo o puede ser negativo y puede ser muy negativo. ¿Qué significa eso? Que pudiera llegar a ser irreversible. Si llega a ser irreversible, no hay vuelta atrás, entonces el daño, el impacto ya causó un daño que no se puede corregir. Ahora, nuestro país, México, tiene firmados acuerdos como el Tratado de París, donde se supone que nosotros tenemos que reducir estas emisiones. Emisiones de CO2, que se traduce en reducir créditos de carbono. Que esto se traduce a su vez en hablar de cuántos kilogramos de CO2 se expresa como CO2, pero en realidad es una mezcla de contaminantes que van hacia la atmósfera, por eso se llaman emisiones. Si son contaminantes que van hacia el suelo, en realidad tenemos de dos. Los sólidos se llaman residuos y los líquidos se llaman vertidos. Si son gases, esos van a la atmósfera y esas se llaman emisiones. Bueno, no se preocupen que cuando estén en quinto semestre hay una clase que se llama Ingeniería Ambiental donde van a aprender muy bien toda esa parte. Aquí nada más les estoy dando la idea general de qué es el perfil ambiental con respecto a cómo va a afectar ese material al medio ambiente. Entonces, lo que tienen graficado ustedes, voy a limpiar aquí, lo que tienen graficado ustedes aquí, todo esto que va de izquierda a derecha, o sea, esta línea, que me debió salir horizontal, pero no me salió así toda revuelta, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes, digamos, el ciclo de vida del producto. Quiere decir que el ciclo de vida llamamos de la cuna a la tumba, o sea, desde que es materia prima, antes de ser materia prima, por ejemplo aquí, la primera parte es la extracción del material. Para los materiales, pues llámese, si tengo polímeros, necesito extraerlos y si son polímeros artificiales, que es donde nos enfocamos muchísimo, pues hablamos de la extracción de petróleo. ¿Cuántas emisiones tenemos
o sea, ¿cuál sería el impacto para el medio ambiente en la extracción? Si hablamos de extraer hierro del medio ambiente, pues hablamos de que tenemos que extraerlo de una mina. Entonces, tenemos emisiones y consumo de energía, por supuesto, ¿sí? En la fabricación, ya que lo extraje, pasamos a fabricar. La fabricación requiere energía, sí. Tenemos emisiones al medio ambiente también, ¿sí? Luego vamos a transportarlo a donde sea que va a ir a parar ese material. Luego, a lo mejor pasa por otra parte de fabricación, donde formará parte de una construcción, y de ahí pasa a ser utilizado. O sea, fíjense, la vida útil es una cosa, que es esto, lo del uso, incluirá el mantenimiento, pero ciclo de vida del producto nos lleva a la película completa, o sea, la vida entera de cómo va impactando al medio ambiente el material, desde que está bebé, o sea, desde la extracción, ¿sí? Luego, derribo se refiere a desechar. Ya no sirve, ya no hay otra cosa que hacer. Aquí lo importante es buscar si se puede reutilizar, reciclar, qué parte del material puede reutilizarse para no desecharlo simplemente al medio ambiente. O ya aquí, ¿no? El vertido se referiría directamente a eso. Ya si yo busqué aquí una utilización, entonces para verterlo ya no tengo más que un mínimo, porque este mínimo, lo que yo vaya a vertir, ya sean sólidos, líquidos o gases, hay leyes ambientales, normas, tanto municipales como estatales, como federales o nacionales, como internacionales, que toca cumplir. Son leyes, quiere decir que no me las puedo volar, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar y simplemente para producir un material, pues requiero cumplir esas leyes. Es otra de las disposiciones. ¿Eso para qué? Para que yo reduzca mis emisiones. A lo que estoy hablando es que si se fijan, acá abajo yo tengo la comparativa. Normalmente, si no observáramos el ciclo de vida completo del producto, pudiéramos pensar únicamente en que lo que nosotros hacemos aquí en la fabricación y ahí atorarnos solitos en que ahí está toda la contaminación, y no es cierto. Fíjense que la mayor parte del efecto sobre el medio ambiente se da acá, 65%. Que en realidad, bueno, ya cuando lo estudiemos en concreto, todo completo, porque no hay un solo parte de transporte, son varias partes de transporte, son varias partes donde pasa aquí, dentro de la propia fabricación, más o menos se habla que en esta parte de la fabricación se lleva únicamente más o menos un 20% y el resto es alrededor, o sea, que incluye la extracción, transporte, todo esto de otra parte de la fabricación, usos y qué vas a hacer con ellos al final de su vida. Entonces, si se fijan, acá hay un porcentaje mucho menor, pero este conocimiento es muy, muy importante porque se tienen que tomar decisiones sobre cómo se trabaja con cada uno de los materiales en cada etapa. Y eso nos ayuda a agregar distintos métodos de extracción, distintos métodos de fabricación, ir mejorando continuamente para reducir esto. Cosas como esto, de las emisiones de CO2. ¿Qué significa ya al final haber hecho todo ese estudio? Bueno, como se los decía, significa reducir kilogramos de CO2, que a su vez realmente va a significar reducir cuestiones como el efecto invernadero, que reducirá el calentamiento global, o sea, el famoso cambio climático, ¿sí? Y van a decir ustedes, ¿a poco México le dedica a esto? Claro que sí, de hecho tiene una institución que se llama INECC, que trabaja en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente
Recursos Naturales, pero INSC es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por cierto. Pero no se preocupen, que no es directamente la temática del día de hoy, sino que, ok, ya entendimos que hay que hacer un perfil ambiental, hay que hacer un análisis de los impactos a través de toda la vida, el ciclo de vida del producto, y más adelante aprenderán la otra parte, esa generalidad que ahorita les expliqué, bueno, en quinto semestre lo van a estudiar. ¿Sí? Bueno, si observamos en tablas ese perfil ambiental, aquí tenemos una forma de ver una comparativa. Aquí yo tengo el tipo de material, cómo le llamaría el material comúnmente y el uso, y nos vamos a enfocar en esta última columna, que es la columna de emisiones. Por ejemplo, ustedes pueden ver, si yo necesito aislar convencionalmente un edificio, por ejemplo, se utiliza poliestireno expandido. Pero este poliestireno expandido tiene 17.3 gramos por kilogramo de emisiones de CO2. Entonces, pues son altas las emisiones, ¿no? Pero pues tengo que ver, o sea, ¿para qué lo uso? ¿Dónde tengo materiales similares? Por ejemplo, aquí tengo la madera, que lo utilizaría, por ejemplo, para tableros de fibra. Veo aquí esta madera, sus emisiones relativamente bajas. Y si veo, por ejemplo, en puertas, que serían también hechas de madera, puertas de interior de madera, vean, son distintos tipos de madera. Acá ellos, los de acá arriba, es fibras orientadas, o sea, es un material compuesto natural, ¿sí? A este material polimérico natural que es la madera, y la cantidad de emisiones, pues es muy diferente entre uno y otro, ¿sí? Entonces, también a lo que voy es que pues, también nos tenemos que fijar en el perfil ambiental. Pues no nos lo podemos escapar, como ya les decía, está en las leyes y son leyes internacionales. Por ejemplo, si enfocáramos a un tipo de material, en este caso aquí es el acero, vamos a ver que de emisiones tengo, o sea, de residuos ya hablo de escorias, aguas residuales, emisiones gaseosas que incluyen dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que todos son gases de efecto invernadero. Y además, por ejemplo, de dióxido de carbono, pues tengo, fíjense, 1950 toneladas por tonelada de producto. En realidad es 1.95, perdón, era 1950. Toneladas de emisiones de CO2 por cada tonelada de acero que produce. Fíjense, es una cantidad grandísima en la producción del acero. Luego tengo óxidos de nitrógeno, pues traigo 0.003 toneladas, o sea que traigo 3 kilogramos de dióxidos de nitrógeno, de óxidos, perdón, no dióxidos, óxidos que puede ser monóxido y dióxido o trióxido por tonelada de acero. Luego los óxidos de azufre, en este caso SO2 que me va a producir ácido óxido sulfúrico, también, ¿no? Metano, donde también anda altito. Entonces, aquí la relación esta, ¿para qué me interesa saberla? Bueno, porque yo puedo hacer correcciones, hay metodologías para reducir estas emisiones antes de que se vayan al medio ambiente, pero agrega costos también, ¿no? Pero son metodologías que ya obligatoriamente las utilizar para este tipo de materiales, para este tipo de compuestos. En realidad tengo ciclones o tengo lavadores de gas. Entonces
tengo que agregar ese tipo de equipos de maquinaria a mis procesos para que no tenga estas emisiones que tengo marcadas aquí, ¿sí? Claro que se puede hacer y se puede controlar. Insisto, eso se va a estudiar más adelante, pero como ya les decía, ¿no? Hay que observar todo el perfil. Entonces también esto es importante. Aquí tenemos la comparativa del hormigón también, que incluso tiene hasta metales pesados, ¿no? Dentro de esto. Y obviamente hay altas emisiones de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre, de metano, también existe. Pues entonces se tiene que considerar, obviamente no es lo único, también hay em, desechos vertidos líquidos en el agua y hay alto consumo de electricidad, entonces sí, se estudia mucho más allá, pues, para hacer la selección de materiales. Y una cosa muy importante, una situación muy importante, son las propiedades. Ustedes recordarán que nosotros las habíamos nombrado como propiedades físicas y propiedades mecánicas, y dentro de ellas hablábamos que las químicas se pueden clasificar dentro de las físicas, y estas tecnológicas dentro de las mecánicas, y podemos hacer otra clasificación para jalar la parte del medio ambiente y clasificarlas como ecológicas, o también pudieran entrar dentro de acá de las químicas, ¿sí? ¿Qué propiedades? Ejemplo, tenemos densidad, permeabilidad, dilatación, conductividad, calor específico, propiedades magnéticas, ópticas y eléctricas, cosas como el punto de fusión, ebullición, resistencia a la corrosión, pH, reactividad, solubilidad, difusión, toxicidad, biodegradabilidad, reciclabilidad, renovabilidad. Y en las mecánicas, cuestiones como resistencia, tenacidad, resiliencia, ductilidad, rigidez, dureza, fluencia, extensibilidad, maleabilidad, templabilidad, trabajabilidad, mecanibilidad, soldabilidad, etc. ¿Sí? Todo eso hay que estudiarlo. ¿Qué requiero yo para mi material? Bueno, pues quiero que sea de baja densidad, y quiero que tenga entonces buena resistencia, que tenga extensibilidad, que sea maleable. Bueno, entonces eso voy a hacer en mi consideración para la selección del material, ¿sí? Bueno, nada más recordándolas. Y aquí tenemos una tabla que les incluye pues algunas de las propiedades. En comparativa, como pueden ver, por ejemplo, los metales, a lo mejor no fue muy buena selección de color para ponérselos porque se ve como clarito, ¿verdad? Pero bueno, los metales, por ejemplo, podemos ver que tienen baja resistencia a la corrosión, los cerámicos no sufren corrosión, y pues los polímeros tienen buena resistencia química con el medio ambiente, entonces no tendrías el problema con que tienen los metales, ¿no? Pero los metales son buenos, resistentes a la tracción y la compresión. Los cerámicos sí a la compresión, pero no a la tracción, ¿no? Tienen muy baja resistencia a la tracción, entonces aquí son como más malos. Y los polímeros son como que intermedios ahí. Tienen baja resistencia o moderada también y a la tracción, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Comparativa de propiedades en general. También para que no se les olvide, ya como cierre también de la materia, ¿no? Del semestre. Aquí podemos ver, miren, una comparativa, incluimos esta comparativa que estaba publicada por ahí. Yo tomé los datos y los grafiqué mejor, me gustó mejor verlos en gráficos, porque es más fácil, ¿no? Visual. Y vemos fallas. Existen fallas, de acuerdo a investigaciones, lo vemos en la primera gráfica, y la segunda es, pues, fallas de los mismos materiales en la industria. ¿Por qué suceden esas fallas? Miren, según las investigaciones, la falla más grande, fíjense, o sea, el error más grande de que te fallen los materiales es porque seleccionaste mal los materiales. 39% está enfocado en esa falla. O sea, que hay que dedicarle tiempo y investigarle bien
para encontrar bien cuál es el material ideal para esa utilidad, para ese uso, ¿sí? Luego, en defectos de fabricación, que obviamente esto se puede corregir, entonces hay que invertir tiempo en ello. Tratamiento térmico incorrecto es el otro de los más altos, ¿no? 15%. O sea, que no se dio bien la templabilidad, no se dio con el tiempo específico, el recocido, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense a qué se refiere. Ahora, mecanismos causantes de fallas en plantas industriales. Fíjense, de que falle en un equipo, un material, algo dentro de una industria. Pues sí, era por el material. O sea, tiene efecto a esto que veníamos a la izquierda. O sea, porque hay corrosión, 29%. Porque hay fatiga, 25%. Entonces tú juntas estos y tú ves que el problema viene de acá, de la selección incorrecta, ¿no? De los materiales. Fractura frágil, ¿se acuerdan? Todo esto estudiamos, ¿no? Cuando veíamos estas propiedades mecánicas de los materiales. 16% porque se fracturan los materiales y nos falla la maquinaria y el equipo. ¿Qué tal? Entonces, sobrecargas. No se contempló que podía haber sobrecargas. Corrosión a altas temperaturas, ya es un poquito más bajo, pero todavía es muy considerable, ¿no? 6% de los problemas de fallas con la maquinaria de equipo por los materiales. ¿Sale? Entonces, eso no es importante la selección de materiales. Yo creo que ya se debieron dar cuenta que es extremadamente importante saber seleccionar el material. Y para seleccionar el material teníamos que haber estudiado todo esto desde la unidad 1 que veíamos los enlaces, que si es iónico, que si es covalente, que cómo se comporta el material, que si es enlace metálico, cómo se comporta. Y luego ya estudiamos los materiales por separado, vimos cómo se leerían los diagramas, o sea, los gráficos. Entonces, todo esto para poder llegar a la selección de material. Bien, ¿qué es la aplicación directa? Ok, aquí tenemos otra comparativa dentro de, digamos, la parte gráfica, ¿sí? Dentro de esta selección. Aquí vemos ahora graficado, no en el eje de las Y, sino en el eje de las X, el esfuerzo enfocado a la tensión y vemos la fractura, ¿sí? Resistencia a la fractura. Y vemos, si nada más vemos eso, ¿no? La resistencia a la fractura, vemos que los metales dominan, ¿sí? Pero obviamente, pues tengo que enfocarme si quiero un esfuerzo muy alto, ¿no? Si voy a someter esto a un esfuerzo muy alto, pues sí, necesito utilizar metales. Y que resistan pues una fractura alta. Ah, pero mira, a ver, yo quiero que resista la fractura por acá y un esfuerzo intermedio. Aquí, ¿no? Y intermedios entre comillas, ok, nada más por especificar el ejemplo. Y vemos que aquí otra vez, ¿no? Vean a dónde me quedé y es una cantidad grande diferente de tipos de materiales. Por ahí andan los materiales poliméricos y y cerámicos. Entonces, pues hago la comparativa, reviso todas las propiedades, verifico pues las propiedades de los materiales. ¿Sale? ¿Dónde existen estas gráficas? Ya les decía yo, los libros, incluso los catálogos, algunos traerán, los manuales, etcétera. Y si nos vamos al método de utilizar bases de datos, catálogos, softwares, fíjense, estas son webs, son páginas que nos pueden ayudar a escoger, como MathWeb o MaterStat, que son para selección de materiales y son, como ven aquí, son bases de datos que pueden incluir incluso parte gráfica de cómo es la estructura, como verían aquí en del MaterStat, la estructura del material. Estos como Matrec, Ecomaterials Library y MathBase
estos de aquí que tienen incluso perfiles ambientales. Entonces, pues, es muy bueno hacer la comparativa también, no solamente con las propiedades físicas, químicas, mecánicas, etcétera, eh, sino que existen, pues, eh, métodos de esta forma, de bases de datos, de softwares, que pues tienen mucha información y como ya les decía, pues, nos facilitan, ¿no?, el trabajo. Existen estos otros como Make It From, también es una base de datos para comparar los materiales, ¿sí? Está Granta, que Granta es ya un software. Aquí les agregué, aquí tienen, si a alguien le interesa, ahí están las diapositivas, tienen un PDF en el módulo de la unidad 6, al principio del módulo, ahí están estas diapositivas. Ahí pueden ir a ver el video que nos explica, ¿no? El CES Selector, que es un software que está hecho por la Universidad de Cambridge. Y está en inglés, pero realmente se entiende muy, muy bien, muy sencillo, porque pues, tiene mucho gráfico, ¿no? En la forma en que te lo explican. Asimismo está este otro, el Key to Metals, que en realidad es para puros metales, pero pues que también, ¿no? Tiene módulos y que compara los distintos métodos, hay mucha parte gráfica, etcétera. Y también, como veíamos, ¿no? Esto es de bases de datos, softwares, catálogos. Existen también softwares, bases de datos y catálogos por las mismas marcas de los materiales, como DuPont, Repsol, Bayer, BASF o BASF. Ellos tienen también, si son nuestros proveedores, nosotros podemos acceder a esas bases de datos y software de ellos mismos, de la propia marca, y hacer nuestras comparativas ahí mismo. Qué padre, ¿no? Insisto, necesitamos tener conocimiento básico de materiales para poder hacer eso. Bueno, ok. Eso sería para la selección de materiales en general. Si veo aplicada, ¿qué más hay? Por ejemplo, en el caso de los polímeros. Y además de todo eso, existe también normas internacionales que me ayudan a hacer mi selección. Y de hecho también la fabricación. Estas normas me dicen si yo me dedico a ello o si yo voy a comprar, adquirir los materiales, ¿qué debo de tomar en cuenta? Eso me lo dicen, pues, estas normas. Entonces, aquí les voy a presentar 2 que son normas ISO, o sea, del estándar internacional. Y la situación es considerar las propiedades de los polímeros, en efecto, como cualquier otro material. Y hay que ver también en el caso de los polímeros que así sea el mismo que yo lo pueda llamar polietileno de alta densidad, resulta que tengo una variedad de cientos diferentes, entonces sí se tiene que revisar peso molecular, el tipo de polimerización, cómo quedó polimerizado, para ver sus propiedades. Va a ser distinto, pues, de dónde proviene, qué método se utilizó para hacerlo, que puede ser, insisto, puede ser el mismo tipo de polímero en nombre, pero habrá un código extra por aquí o el nombre de la empresa por aquí a veces aparece o antes de, donde nos especifica ya la diferencia entre uno y otro. Que les digo, puede traer el mismo nombre, pero hay algo distinto. ¿Por qué? Porque nos quedan unas cadenas más largas que otras y me da diferente densidad, por lo tanto me da distinto comportamiento del material, ¿sí? Entonces, por eso hay distintos y como hay tantos diferentes, por eso les digo que hay normas internacionales que nos ayudan a generar un estándar para que podamos adquirir ese mismo material en cualquier lugar que lo produzca, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen los polímeros? Ventajas y desventajas, ahí les va, ¿no? O sea, ventajas, son livianos, baja inercia, bajo ruido en muchas cosas, o sea, nos sirven para aislantes también de ruidos. Resistencias químicas a la corrosión, eliminación parcial o total de lubricación, aislamiento eléctrico, baja fricción o desgaste. Tengo que fijarme también en esto. Pero sus desventajas, si estoy seleccionando polímeros, pues resulta que puedo tener limitaciones debido a altas temperaturas con el medio ambiente o muy bajas temperaturas también, ¿no?
solicitaciones admisibles más reducidas, o sea, ¿para qué lo quiero usar? ¿Para qué lo quiero usar? Ahí estaba esta palabra, ya se las explicamos antes, la solicitación. Y estabilidad dimensional frente a variaciones térmicas, la dimensión se nos mueve. Y pues sí, depende de la forma de la pieza y el tipo de moldeo, como se haya fabricado, ¿no? Como ya les decía, sí hay muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas que son fuertes en los polímeros. Ahora, hay normas, como ya les platicaba yo hace un ratito, pues que tengo normas nacionales y tengo normas internacionales. En el caso de México, tenemos normas oficiales mexicanas, mayormente conocidas como NOMS, son de caso obligatorio, ¿sí? Si tu material o tu producción del material lleva por ahí incluidas que hay que cumplir normas, NOMS, ya te molaste porque esas las tienes que seguir. Esas son obligatorias. Pero hay otras que son conocidas como las normas mexicanas, NMX, que no son obligatorias, pero si dentro de una NOM hace referencia a una NMX, son obligatorias. O una ley, que es la ley es más alto, ¿no? En la jerarquía en el caso de México. Entonces, si en una ley habla de una NMX, es obligatorio. Un reglamento de ley que va abajo de una ley. Si en un reglamento de ley hay una NMX, ya. Y dentro de las NMX en nuestro país, ahí se trabajan, estas las trabajan organismos nacionales de normalización, organismos como secretarías, como la Secretaría de Economía, organismos técnicos. Y dentro de ellos, ellos traducen la parte de lo internacional para que sea funcional en nuestro país. Entonces, todo lo que es ISOs, normativas para fabricación en este caso, pero a lo mejor ustedes sí han escuchado, por ejemplo, ISO 9001, que son certificaciones de calidad, 14001 que es certificación ambiental, 45001 que es certificación de seguridad. Esto lo van a estudiar a través de la carrera, no se compliquen mucho, pero bueno, ISO, que son estándares internacionales, no solamente habla de este tipo de certificaciones, sino también de estándares de cómo trabajar materiales, en este caso para polímeros, y esto se verifica con las normas mexicanas por algunos organismos técnicos en nuestro país. Entonces, son válidas, ¿sí? Tenemos muchas normas mexicanas. Aquí yo nada más tengo un pequeño extracto. Hay un documento que se los agregué para que consulten ustedes en plataforma. Se llama algo así como las normas mexicanas para polímeros. Y, por ejemplo, si ustedes observaran, pues, miren, existe la norma, por ejemplo, 004 del 2004 para la determinación de la densidad de materiales plásticos. O sea, nos habla de metodología de fabricación y de experimentación dentro de esa norma. Por ejemplo, la 10, que existe desde el 1968, ¿no? Ese es el último año de adaptación o creación. Hay una adaptación en el 69, pero no hay un cambio muy grande, entonces continúa de esa forma. ¿Cómo hacer la experimentación, la prueba para determinar estabilidad dimensional en películas vinílicas, o sea, en laminitas hechas de vinil? Todo esto está normalizado, pues, en nuestro país. Ya les decía yo que ahí tienen un documento donde vienen más normas y pueden, hacer lectura, ¿no? A eso. Incluso aquí está recortado en esta diapositiva, hay una tercera columna en esas normas, donde ustedes van a ver aquí, en esa tercera columna viene el costo, ¿sí? Entonces, se vuelve un poquito más interesante la consulta cuando ven ustedes. Es el costo, pero no de la fabricación, sino es el costo de la norma. Ah, o sea que tenemos que comprar la norma. Sí, para estar al día hay que comprarla para poder consultar. No es que estas, si las busco en internet, están en internet. No, esas ya hay que comprarlas directamente con el organismo porque son muy específicas. Entonces, no va a haber alguien que diga, ah, sí, la voy a publicar y para quien la ocupe aquí. No, eso no pasa. ¿Sí?
Y les decía que hay 2 internacionales de las que íbamos a hablar. Una de ellas, dejé de compartir. Una de ellas que es el ISO 178, que es para investigar el comportamiento de flexión de plásticos determinando la resistencia a la flexión, módulo de flexión y otros aspectos que tienen que ver con la flexión, o sea, qué tanto se puede flexionar, ¿sí? Nos dice el tipo de instrumentos que se pueden usar, nos da ejemplos de resultados que se pueden obtener, ¿no? Entonces incluye cargas que puedan aguantar esos plásticos, si vas a moldear, si son rígidos, si son termoplásticos o termoestables, todo eso te lo dice la norma 178. Y otra cosita, ¿no? O otra noticia, también la tienen en plataforma se las agregué esta norma. También para que le den una leída, no son muy largas, esta norma, con unas cuantas páginas, pero es importante e interesante que ustedes busquen y digan, pues me voy a tomar el tiempo de leer a ver qué decía la norma, ¿sí? Pues el equipo que se utiliza para medir esto se llaman deflectómetros y pues mides, como ya decíamos, ¿no? Es parte de la flexión, se va a tomar una muestra, como la ven acá a la derecha en el diagrama pueden ver, ¿no? Cómo está la muestra aquí, el pedacito, y cómo se va a someter a un esfuerzo de flexión. Y tenemos otra norma ISO, que es estándar internacional, la 1209-1, que nos da un método para evaluar comportamiento de una barra de plástico celular rígido bajo acción de flexión de 3 puntos. ¿Sí? Se ve otro tipo de flexión y es ver, a ver, qué tanto soporta, si va a aguantar, si solamente va a producir pura flexión o si hay algo más, ¿no? Y estos valores, aquí nos especifica, yo nada más tomamos un resumen, ¿no? Los valores numéricos deben compararse solamente cuando se determinan los materiales similares, con propiedades similares físicas y sus dimensiones. Y nos da, ¿no? Hay una limitación en el uso de este estándar para 20 milímetros de grosor o de espesor como máximo. Entonces, nos da tanto la anterior, la ISO 178, como esta 1209, para hacer análisis, exámenes sobre características y propiedades de algunos materiales, y eso lo necesitamos para la selección del material, ¿sí? Entonces espero que les haya quedado claro que la selección no es limitada a hacer pruebas experimentales, a referirse solamente a ciertas características del material o a hablar únicamente del costo, sino es una combinación de todos esos factores distintos para lograr seleccionar el material ideal. Veíamos las fallas, pues, y la mayor falla aparece industrialmente, depende de la selección de material. Entonces, bueno, la idea era que entendieran la importancia de la selección de materiales, de qué se trata, o sea, en qué consiste. Y hay un método que se les pide en la tarea que se les activó ya en plataforma, que el método es tipo tradicional gráfico, que van a investigarlo ustedes de manera sencilla. La idea es que entiendan el método, nada más, ¿no? En general, porque también lleva unos cálculos, entonces traten de entender a qué se referían esos cálculos, pero no es que vamos a hacer nosotros los cálculos, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy para esta semana. La próxima semana veremos la manufactura de materiales, que es la segunda parte de la unidad. ¿Qué haces con los materiales? Y ya está ahí en plataforma, hay un documento que es un Prezi. Es una presentación en Prezi. Lo más fácil es ver el documento que es un PDF en referencia a ese Prezi. Pueden ver los dos,
Si abren lo del Prezi, le tienen que dar clic a la liga que te lleva a abrirlo por internet, porque no lo carga dentro Canvas, porque está muy grande, son 45 megas, algo así. O bien ver el PDF, ¿no? El documento PDF. Ojalá, ¿no? Que se preparan por verlo de una vez, a ver de qué se trata esto, ¿no? De irnos a la manufactura y selección, para que vean, digamos, el cierre del CMS, qué tan interesante termina siendo, ¿no? Es un ejemplo de lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, listo. Listo. Cualquier cosa, se comunican, ya saben, alguna duda, ahí estamos pendientes, ¿sí? Me gustó verlos, cuídense mucho, cualquier cosa, insisto, aquí estamos. Y el video de clase aparece más tarde por alguna consulta que tengan. También está disponible el video del otro grupo. Son ligeramente distintos, ¿no? La explicación. Pero ahí está. Bye bye. Adiós. Gracias, bye.